Es cierto, después me dediqué al sujeto, me dediqué al psicoanálisis. También es cierto que la lectura que yo hago, la hago desde el psicoanálisis. No les llamará la atención porque la lectura del arte es una lectura extraña. Porque el arte no tiene lectura propia. O sea, una cosa es el artista y otra cosa es el que lee el arte. Entonces va a ser el periodista que hace la crónica de la exposición del señor Pérez. Después venían del lenguaje, porque el arte es un lenguaje. Entonces se pusieron de moda los semiólogos en los 70. Cuando se construyó esta escuela, había que ser semiólogo. ¿Qué es semiólogo? Utilizar el lenguaje para leer el arte. Con Humberto Eco en los 80 la semiología se murió. La llevaron al cementerio y se murió. Entonces la mayoría de los países latinoamericanos, los profesores son semiólogos. O sea, hablan del lenguaje muerto, intentando aplicar la lengua a la imagen. Bueno, ¿por qué volví al arte? Porque Freud ya en el año 30 dijo que el artista va a llegar a un lugar que el sujeto común, aunque no les moleste esa palabra, nosotros somos sujetos comunes, no somos artistas, yo no soy artista, bueno, esta sí, no es sujeto común, llega más allá que el sujeto común. O sea, está mostrando una realidad que nosotros no podemos ver. Entonces, investigando el sujeto estos últimos 30 años, me he dado cuenta que había dos tipos de sujetos. Uno que era creativo y el otro que era común. Entonces, el sujeto común no podemos hacer mucho más que lo común. Vive en una vida común y tiene un desarrollo común. Y el sujeto creativo no quiere ser artista, es un sujeto que produce algo nuevo, diferente, con los elementos que tiene, ese produce el cambio. Y va más allá que nosotros no podemos llegar. Entonces ahí conecté los dos vectores, el sujeto y la cosa. La cosa es la cosa artística, cualquiera. Así como en la primera época me interesaron las bellas artes, como este lugar, cuando llegué a los impresionistas me di cuenta que el arte había muerto. ¿En qué sentido había muerto? Es el dominio del pincel. Cuando ustedes ven los documentales sobre el impresionismo, van a ver que ya no pinta el pintor, que es el pincel que pinta. Hay algo que me lleva, que me pinta. O sea, no es la búsqueda de la bella forma, de la modelo o del paisaje, para transmitir esa ética de la belleza, sino es el pincel que pinta solo. Entonces, ¿por qué es la muerte del arte? De la belleza, la muerte de esta ética de la búsqueda del bello. Y de ahí es todo un aterrizaje a que van cayendo los elementos hasta Polo. Entonces Polo produce otra gran revolución que ya no pinta el pincel, sino la pintura misma pinta, solo. Se chorrea y pinta. Entonces ya pasa al dominio de la materia. Ya no es el instrumento que pinta, sino es la materia que es pintada por sí misma. Eso es angustiante. No pinta el pincel y pinta la pintura misma, la materia. O sea, los tarros de pintura pintaban. Ese es todo un gran movimiento, una gran lectura que se puede hacer de esta plasticidad de la herramienta a la materia. Entonces yo tenía que explicar qué es esto de la herramienta a la materia, porque el sujeto artista desapareció. No está el autor de esto, como los grandes pintores del siglo XIX, sino que el pincel pinta. Entonces, así como la semiología de alguna manera utiliza la palabra, para los que entiendan un poquito más, utiliza el significante para dar cuenta de la obra,
La gramática utiliza la escritura. Entonces yo me casé con la escritura. En la fórmula que todo arte es un modo de escritura. La música es un modo de escritura, el grabado es un modo de escritura en el metal, la escultura es un modo de escritura en la piedra y la pincelada es un modo de escritura en la tela. No estamos viendo qué figura, qué árbol describe, estamos viendo la inscripción de la pincelada, del lápiz, del cincel, de la nota en el blanco. Se trata de una lectura, como la música. El pentagrama se lee, no se ve. Eso fue un salto fundamental entre los 70 y los 90. El arte no se ve, se lee. Entonces pasamos de una modalidad de la mirada a una modalidad de la escritura, como un libro, como un pentagrama musical. Todas, el cine, el vídeo, internet se lee. Entonces tenemos una modalidad que tiene 3 pasos. Se dice, se lee y se escribe. Se dice, el pintor dice, el músico dice. Se lee, el músico interpreta lo que ha dicho Beethoven y el oyente escucha lo que el otro dice, de lo que está escrito. Entonces pues yo me pasé de la palabra a la escritura, porque no puedo hablar con los pintores, no puedo hablar con Rembrandt, no puedo hablar con Beethoven, los tengo que leer. Entonces los leo y trato de formular cómo está escrito. De la misma manera lo pueden trabajar, hay una formulación de lo dicho, de cómo habla el otro, también hay una formulación de lo que se lee y también hay una formulación de lo que está escrito, de la escritura. Lo llamamos modalidades de la escritura. Eso viene de Aristóteles hasta los últimos lingüistas. Entonces tenemos un primer momento de una ética de la belleza hasta el siglo XIX, de los griegos hasta el siglo XIX. Inclusive se está llegando a decir que el periodo del cristianismo también ha sido una belleza de la bondad. Buscar la bondad como modo de belleza. O sea que los griegos no los hemos matado ni por broma todavía. Parece que los americanos lo lograron, matar a los griegos. Después tenemos esta deconstrucción que va del pincel de los impresionistas hasta Pollock. ¿Se llama? Jackson Pollock. Es que traje los apuntadores porque tengo como Alzheimer.